quiero comenzar señalando que esta ponencia titulada Tensiones raciales con la creación de la Intendencia Nacional de San Andrés y Providencia es el resultado de un trabajo más amplio que investiga el proceso de incorporación del archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina al esfuerzo por construir una nación colombiana homogénea, un esfuerzo que se da a partir de 1886, cuando se crea el modelo centralista en el contexto del proyecto político de la regeneración. La investigación tuvo como objetivo comprender las dificultades que experimentó el Estado colombiano para incorporar al archipiélago y que en esas dificultades pues llegaron varios conflictos y tensiones que se producen como consecuencia de la resistencia que ponen los isleños a esa política de nacionalización que se impuso desde los gobiernos. Por cuestiones de tiempo en esta ponencia pues no me ocupo en detallar cuáles son los antecedentes que produjeron la fronterización, aunque importante. Lo que destaca esta ponencia es que con la creación de la Intendencia Nacional de San Andrés y Providencia se inició un proceso de nacionalización del archipiélago. Ese proceso de nacionalización del archipiélago pues requirió de una narrativa política que condujo a fronterizar el territorio como parte de una geografía lejana, poblada por seres incivilizados, inferiores, y eso pues llevó a elaborar un discurso peyorativo, despreciativo, que fue utilizado para justificar la necesidad de nacionalizar a estos habitantes. Y por supuesto, para mantenerlos bajo la administración política de los funcionarios que eran nombrados por parte del gobierno y que llegaban a las islas en calidad de intendentes. Los isleños pues hicieron frente a esos discursos peyorativos, inferiorizantes, y en ese ir y venir se dieron alegatos que evidenciaron conflictos y tensiones raciales. En esas tensiones, pues los isleños rebatían los juicios despreciativos e inferiorizantes que hacían estos funcionarios nombrados por el gobierno. Para la elaboración de la investigación, pues se revisaron varias fuentes, prensa nacional, prensa local, informes oficiales de ministerio, memoriales emitidos por los comisionados por el gobierno y también por los intendentes que eran encargados de administrar las islas. La ponencia destaca dos momentos. En un primer momento, titulado Contexto inicial de las tensiones, se parte del informe elaborado por un funcionario del gobierno cuyo nombre es Santiago Guerrero, que fue comisionado por parte del Ministerio de Gobierno para determinar la viabilidad de hacer del archipiélago una intendencia. En ese informe, pues Guerrero comunica la necesidad de integrar a la población, y lo que hacemos aquí en esta ponencia es analizar el discurso de Guerrero en ese comunicado al gobierno. En la segunda parte, titulada Contradiscurso y reclamaciones de las élites isleñas, pues lo que se quiere es destacar cómo en la isla, pues en las islas surge una élite virgente que desde su posición fronteriza alza la voz para exigir autogobierno y defender su posición de tener un potencial para el progreso y por supuesto para administrar la isla. Se resaltan varios personajes influyentes aquí, entre los cuales se destaca Simon Howard, quien estuvo activo en las denuncias realizadas contra los funcionarios de la Intendencia, rechazando los discursos que sobre el archipiélago y la población hacían estos intendentes. Bueno, comienzo señalando precisamente entonces el discurso de Santiago Guerrero. Santiago Guerrero, pues como ya les dije, fue designado por el gobierno de Colombia para analizar la situación del archipiélago y realizar recomendaciones a la presidencia sobre la posibilidad de crear allí una intendencia. En ese informe, pues Guerrero notifica una serie de datos al gobierno en la que manifiesta haber encontrado en ese territorio un completo deterioro que había sido ocasionado por parte de la administración del departamento de Bolívar.
En ese informe, pues Guerrero encontramos que es un informe en la que Guerrero pues tiene una visión homogeneizante, que es precisamente esa visión construida desde el proyecto de la regeneración. Una visión que concebía la nación colombiana como blanca, hispana, católica, y sobre las cuales se construyó la identidad nacional. Guerrero pues anota a partir de los datos, a partir de las observaciones que hizo en la isla, que allí hay una ausencia de un desarrollo material, una carencia de educación, pero llama la atención que en ese informe pues señala allí que hay una falta de cultura, una falta de una fe enmarcada en los principios del catolicismo, y a los cuales él mismo consideraba aspectos fundamentales e importantes para enlazar el archipiélago con la nación colombiana. Voy a permitirme leer parte de ese informe para seguir un poco adelante lo que queremos presentar. Abro comillas. En San Andrés, como en Providencia, no existe nada de lo que constituye la civilización y el progreso de los pueblos. Allí todo permanece sumido en el más hondo y lamentable atraso. Aquellas islas no merecen siquiera el nombre de pueblo porque no lo son. El pueblo más infeliz entre nosotros tiene calles regularmente trazadas, escuelas regentadas por maestros más o menos idóneos, una casa de gobierno, una iglesia católica, tiene en fin un cementerio. En las islas no hay ni esto. Los que mueren allí, si son dueños de propiedades, los sepultan en ellas, y los que no, unos son sepultados en la vía pública. Esto es parte de un informe que es tomado de la sesión de la República, un informe del Ministerio de Gobierno que consta de 697 folios. Bueno, el comunicado de Guerrero. El comunicado de Guerrero es un claro ejemplo que muestra el escaso grado de progreso y los frágiles lazos que existían entre la isla y la cultura, digamos, del continente colombiano, ¿no? Pues de ahí en ese informe, pues Guerrero anota que evidentemente no hay un lazo que una a estos territorios con la Colombia continental. Abro comillas. En las islas todo está por hacer, principiando por enseñarles a sus habitantes que son colombianos, pues muchos de ellos lo ignoran. La religión, el idioma, las costumbres, todo es absolutamente contrario a lo nuestro. Para ver algo de esa región que se pueda decir que pertenezca a Colombia, es preciso salir fuera de las islas, verla de lejos y conformarse con pensar que ellas pertenecen a nuestra nación. Pero en su interior no hay nada que indique que esa tierra es parte integrante de nuestro territorio. Nada que manifieste que esa región pertenece a Colombia desde hace 109 años. La visión de Guerrero es la visión que tenían varios funcionarios del gobierno sobre los habitantes del archipiélago, ¿sí? Es una visión de que los habitantes de las islas eran seres incivilizados, carentes de identidad colombiana. En el archipiélago, pues lo que se hizo pues es impulsar una política de inclusión del archipiélago, ¿sí? A partir de un imaginario que se construía de este territorio como un territorio lejano, un imaginario construido por parte de las élites andinas. Dentro de ese imaginario pues se recurría a una construcción simbólica del archipiélago y aunque poco se ha estudiado de esta construcción simbólica, es evidente que existieron estrategias nacionalistas del proyecto Nación Colombia que explican por qué unas prácticas administrativas terminaron generando tensiones entre los funcionarios enviados por el gobierno y los habitantes de las islas. El contradiscurso y las reclamaciones que hacían las élites
a este discurso peyorativo inferiorizante. Bueno, como el informe de Guerrero fueron rebatidos, el informe de Guerrero, como otros informes y otras alocuciones en prensa, eran rebatidos por las élites emergentes del archipiélago, que defendían que sí tenían potencial para el progreso de independencia administrativa. Se puede decir que las élites emergentes del archipiélago forjaron un contradiscurso al discurso nacional, y de esta manera pues sí reclamaban una consolidación de la unidad de la patria, pero lo hacían reconociendo la importancia geoestratégica que tenían las islas en el Caribe, y su interés era intentar situar en la agenda política del gobierno la atención al archipiélago. Sin embargo, con la administración del archipiélago de Bogotá se implementó un proyecto de hegemonía cultural para imponer a los habitantes isleños. En ese proyecto de hegemonía cultural, pues se impuso a los habitantes isleños la lengua castellana, que por supuesto en detrimento de la lengua inglesa, y se impuso también una educación basada en la fe católica. Se impuso una representación patriótica de la nación, buscando elementos de identificación nacional. Así, de esta manera, pues se impulsaba una simbología patriótica y un pasado común de la nación colombiana en el territorio de las islas. En esto pues se recurría a exaltar las fechas de la independencia nacional, el 20 de julio, el 7 de agosto, ¿sí?, como esas fechas fundacionales de la República. Todo esto pues llevó a causar grandes tensiones y conflictos entre los habitantes de las islas y los funcionarios del gobierno central, situación que se fue haciendo evidente en varias coyunturas específicas. Por ejemplo, a mediados del año 1919 circuló una información sobre una posible venta del archipiélago debido a los altos costos que ocasionaba al Estado la administración de la isla. Ese rumor pues, produjo una fuerte reacción de algunos habitantes de las islas que salieron a rechazar semejante desfachatez. Howard, por ejemplo, señaló en un periódico donde aprovechó precisamente que se celebraba la primera celebración que se tenía prevista del centenario de la independencia para conmemorar la batalla de Boyacá y el 7 de agosto como fechas fundacionales, y aprovechando pues esa celebración publicó en prensa un artículo titulado "Traición a la sombra del próximo centenario de Boyacá". En ese artículo pues denunciaba la degeneración de descendientes de los próceres de la independencia, acusándolos de traicionar a la patria. Lo interesante de ese artículo fue que Howard pues utilizó ese espacio para rechazar las propuestas de venta de las islas y para criticar al gobierno por la manera en la que se había impuesto la intendencia nacional allí. Pues a su parecer lo que se había orquestado era un proceso de colonización sobre las islas, desconociendo los derechos de los habitantes. Voy a leer aquí parte de ese artículo en la prensa. Señala Howard, abro comillas: "Pero ahora es el caso de hacer conocer al pueblo soberano de Colombia, por medio de la prensa, que somos seres pensantes, conscientes, a la par con los demás ciudadanos colombianos con iguales derechos. Tratados como colonos, no podemos hallar diferencia entre un virrey de tiempo colonial y los republicanos. Lo cierto es que las fechas del 20 de julio y el 7 de agosto no tienen para nosotros colonos significación patriótica. Todo lo contrario, nos hacen pensar en la injusticia, la imparcialidad y el egoísmo de nuestros gobernantes, por no decir el despotismo, pues nos privan del derecho que tienen los continentales bajo el tricolor patrio y nos hacen sentir el yugo colonial". Cierro comillas. Esta es parte de ese artículo que se publica en la prensa liberal de Cartagena en agosto 2 de 1919.
Bueno, Howard pues rechazó la visión inferiorizante y todos esos discursos que se estaban haciendo sobre la población isleña. Eh, Objetaba, sí, constantemente esa condición de colonos a las que se venía sometiendo al pueblo, y alegaba que al pueblo había que reconocerle iguales derechos como ciudadanos colombianos. Él se resistía a considerar, así como bueno, él y la población se resistía a considerar las fechas que promovía el gobierno como fundacionales de la República. Incluso manifestaba tener un mejor entendimiento con los costeños continentales que con los habitantes del interior de Colombia, de la región andina. Indicaba que los malos entendidos que habían entre el gobierno nacional y las islas era precisamente por la ignorancia del gobierno o la ignorancia que había desde el centro del país, especialmente desde Bogotá, de las potencialidades y las riquezas que existían en el archipiélago. Abro comillas aquí, dice: esa misma ignorancia, ese mismo abandono, ese mismo desinterés fue causa de la desmembración de parte del archipiélago. A causa del despojo de las islas de San Luis de Mangles por Nicaragua, Bogotá jamás ha sabido ni sabrá jamás las condiciones imperantes en esta comarca insular, siguiendo por normas pasadas y por normas presentes falibles. Los conflictos entre los isleños y el gobierno pues se fueron prolongando en el tiempo, y podemos afirmar que aún siguen presentes muchos de esos conflictos en temas de autonomía, administración pública, políticas de reconocimiento y diferencia cultural, étnica, ¿sí? En un libro, por ejemplo, publicado en 1945, titulado Archipiélago Lejano, Guillermo Ruiz Rivas, quien fue intendente del archipiélago de San Andrés y Providencia por más de 5 años, señala parte de esas tensiones étnicas y de razas que existían entre los nativos de las islas y las autoridades que eran enviadas por el gobierno desde Bogotá. Guillermo Ruiz Rivas señala allí, abro comillas: no creemos pecar de imprudente si nos ocupamos de la incomprensión completa que existe entre los nativos del archipiélago y el resto de los colombianos, especialmente blancos, residentes en estos retazos de tierra. Malos gobernantes abusaron en épocas ya lejanas de la confianza depositada en ellos por el gobierno central y dejaron rencores difíciles de borrar. Hay pues un divorcio casi total entre la gente del interior del país y todos los habitantes nativos de las islas. Cierro comillas. Como vemos en el discurso de Ruiz, se deja ver que no existe parte de conexión entre las islas y la Colombia continental, y que los funcionarios del gobierno pues no tienen un interés en reconocer las tradiciones culturales que hay en las islas y como parte de la nación colombiana. Y que por otro lado el único interés es que se quiere fijar son las costumbres continentales a los pueblos isleños, y por su evaluación de los problemas y escándalos y denuncias que enfrentó la administración pública en manos de algunos intendentes de la región andina, vemos entonces que no es extraño que en esa parte introductoria de su libro pues intente mostrar importancia a esas denuncias escandalosas contra los funcionarios que fueron enviados desde el centro del país, señalándolos que los nativos reaccionan contra cualquier alteración que hay del presupuesto que afecte de manera directa a sus intereses económicos. Podemos concluir que estas narrativas que se elaboraron sobre el lugar y la condición poco civilizada del archipiélago y sus habitantes en el discurso político de las autoridades colombianas
tuvo un correlato en las visiones que los propios isleños crearon sobre sí mismos y sobre los habitantes continentales. Estas diferencias y comprensiones mutuas pues marcaron las relaciones entre isleños, funcionarios, intendentes y el gobierno central, así como también el comportamiento de los funcionarios continentales en este territorio que consideraban carentes de civilización. Muchas gracias.